es el SCP-410, se le clasifica como seguro. SCP-410 es una colonia de 14 escarabajos individuales denominados Scarabaeus scriptor, miden cerca de 5 centímetros de longitud, con un caparazón de coloraciones que van del azul claro al verde esmeralda oscuro. Un examen visual no revela ningún rasgo peculiar que lo distinga de otros miembros del género Scarabaeus en lo tocante a su apariencia, como el número de patas, alas, ojos, etc. La disección de un miembro de la colonia por parte de un entomólogo especializado en coleópteros no demostró anomalías discernibles en cuanto a su morfología interna, con la excepción de un pequeño órgano adicional denominado escribórgano, capaz de producir varios fluidos, tanto cáusticos como inertes. Resulta notable que, 14 días tras la muerte y disección de este miembro de la colonia, apareció un grupo de larvas de escarabajos de recambio, que crecieron hasta alcanzar la madurez un mes más tarde. Los miembros de SCP-410 parecen alimentarse enteramente a base de lenguaje escrito. Específicamente, de errores sintácticos, ortográficos y gramaticales encontrados en cualquier forma de escritura inscrita físicamente en cualquier superficie mediante cualquier método disponible en la actualidad. SCP-410 no tiene efecto alguno sobre dispositivos electrónicos o datos digitalizados. La escritura consumida puede desaparecer de la superficie de aquel material en el que se haya inscrito. Entre 18 y 22 minutos después de alimentarse, SCP-410 excretará escritura corregida, inscribiéndola por medios desconocidos sobre la superficie de la que se obtuvieron las erratas consumidas. Hasta la fecha, las correcciones hechas por SCP-410 han recibido una evaluación de 100% de precisión por parte de lingüistas y ortógrafos, tanto pertenecientes al personal como independientes. Los miembros de SCP-410 parecen capaces de consumir y corregir textos que involucren un máximo estimado de 25.000 palabras al día, y parecen sanos y activos con tan solo 5. La falta de sustento durante más de un día conlleva períodos de latencia que culminan con SCP-410 volviéndose totalmente inerte y entrando en un aparente estado de hibernación. Puede sacarse a SCP-410 de este estado con un mínimo de 50 errores ortográficos situados en su vecindad. Cuando se reúnen en grupos de 3 o más, SCP-410 no se limitará a corregir errores gramaticales y ortográficos, sino que comenzará a alterar sutilmente el estilo del texto original. Generalmente empleará un vocabulario relativamente más extenso e incorporará métodos narrativos más complejos. Cuando toda la colonia se emplea sobre un único documento, todos los errores lingüísticos serán corregidos y el documento será perfeccionado en cuanto a claridad, estilo, selección de palabras y calidad de la retórica, de forma que las palabras del autor original prácticamente han desaparecido. Si bien la tesis central de un documento siempre se mantiene, los argumentos y palabras que la sostienen siempre serán mucho más complejas o convincentes en el caso de textos científicos. En listas básicas de afirmaciones breves o simples informes de observación, la corrección mejorada puede darse en forma de alteraciones en la presentación que otorguen mayor claridad al documento. Se han encontrado pocas limitaciones relativas al lenguaje o al sustrato de los que SCP-410 puede interpretar y extraer su sustento. Los jeroglíficos del siglo 31 a.C. encontrados en la paleta de Narmer fueron corregidos con éxito por SCP-410 con tanta facilidad como los textos creados en Esperanto, un lenguaje artificial moderno. Las correcciones excretadas coinciden en color, método y sustrato o medio con los de las erratas con una precisión prácticamente perfecta. Grafitos, tintas, grabados con ácido e inscripciones mediante láser de alta energía han sido replicados satisfactoriamente en las correcciones realizadas por SCP-410. La única anomalía encontrada en las correcciones excretadas parece ser la incapacidad de replicar materiales envejecidos. Los errores inscritos en tinta en un manuscrito ilustrado del siglo XIV después de Cristo fueron ingeridos por SCP-410 y, aunque se excretaron correcciones en tinta del mismo color, tenían la viveza e intensidad de la tinta nueva. Los expertos del personal pudieron identificar las correcciones realizadas sobre el manuscrito visualmente, y el análisis espectrográfico confirmó que las tintas excretadas eran modernas, mientras que el texto que las rodeaba databa de la época del manuscrito original. SCP-410 puede recolectar comida que está escrita en diversos tipos de materiales, entre ellos se encuentra el papel, cartón, madera, hielo, granito, mármol, acero, aluminio, titanio y muchos más.
SCP-410 se mantiene en la actualidad en el sitio 19, dentro de un contenedor de cristal acrílico en la oficina del gestor de archivos. La tapa del contenedor está perforada con 33 agujeros de 1 milímetro de grosor que posibilitan la ventilación e incluye una pequeña portezuela bloqueable de 5 por 5 centímetros y con asa en su centro. La portezuela emplea una única cerradura que debe cambiarse cada 3 meses, y la única copia de su llave quedará en posesión del gestor de archivos del sitio 19. La portezuela se mantendrá cerrada salvo que SCP-410 esté recibiendo alimento o que los miembros de SCP-410 sean extraídos o devueltos con el fin de aplicaciones de investigación. El personal de observación designado realizará y registrará una inspección visual y tomará inventario de SCP-410 y sus miembros constituyentes cada 4 horas, de acuerdo con los estándares de archivo SCP de nivel 4. Cualquier incremento o decremento en el número de miembros constituyentes de SCP-410 deberá informarse al gestor de archivos de forma inmediata. Cada 12 horas, se colocará un documento que contenga un mínimo de 5.000 palabras en un lenguaje cualquiera, pero que posea un índice mínimo de errores sintácticos, ortográficos y o gramaticales de un 1% en el interior del contenedor. El documento debería retirarse al cabo de 1 hora, revisado por un lingüista del personal que esté especializado en el lenguaje en el que se redactó el documento y seguidamente archivado en el archivo alimenticio de SCP-410. Los documentos alimentarios deberían redactarse con el objeto de mantener la colonia de SCP-410. Bajo ninguna circunstancia deberían entregarse a toda la colonia de SCP-410 materiales de archivo o registros oficiales de la Fundación. Podrá retirarse un único individuo de la colonia de 14 miembros de la que se compone SCP-410 con propósitos de investigación y uso funcional durante un único período de actividad diario de 2 horas con el permiso del gestor de archivos. Podrá retirarse un máximo de 4 miembros de la colonia en un momento dado. Al menos 2 miembros del personal de archivo de clase 2 se harán cargo del transporte de un único miembro de la colonia de SCP-410, para lo que solo emplearán un módulo de transporte SCP-410 autorizado. Los módulos de transporte empleados actualmente son contenedores de cristal acrílico perforado con 12 agujeros de ventilación de 1 milímetro con una tapa con asa que dispone de un cerrojo simple.